te contesta. Pero bueno, uno tiene que ver cómo hace para que esa persona le conteste sin agredirla, sin presionarla. Ahora, si pensamos en que el entrevistado vino, es porque quiere dar su testimonio. Si no, no viene, si no, no destina parte de su tiempo a esto. Y la importancia del observador, ¿por qué debe haber un Porque esto es una observador? actividad, no es que se hacen las entrevistas. Para esta actividad que estamos haciendo del taller es importante, para lo que vamos a hacer la puesta en común. En una entrevista no hay un observador. Esto es por como una metodología para poder hacer la actividad que en el taller. El observador es entonces el que está haciendo la entrevista, el que está aplicando. Los que están haciendo las entrevistas son los observadores siempre, pero acá en este caso lo incluyo porque me viene bien para lo que quiero lograr con esta actividad. No existe la figura del observador en una entrevista, son los entrevistadores los que observan. Perdón, pero Sí. En Colón y llegar a Panamá para ir a la universidad y coger el tren a las 10 de la noche para estar en Colón a las 12 de la noche, medianoche. Entonces, trabajar y estudiar es difícil, pero si uno se propone lo puede hacer. Primero en cada grupo va a hablar primero el observador, van a hablar todos, pero primero, por una cuestión de orden, va a hablar el observador, ¿sí? ¿Qué es lo que anotó? ¿Qué es lo que vio? ¿Sí? Igual muy interesante porque se empezaron como a generar preguntas antes de que llegara la empresa, a generar preguntas como el patrón, como el guión de la entrevista, ¿no? Preguntas gruesas, generales, muy amplias, ¿no? Cómo era la educación en aquella época, luego fue particularizando qué uniformes, qué rutinas, qué costumbres, qué profesor o profesora recuerdas, etc. Cuando llegó la entrevistada, entonces hubo un momento así como de confusión porque no se sabía si estábamos hablando con la persona que se fue a recibir una instrucción o si ya era la entrevistada que estaba asumiendo el rol de entrevistada. Entonces en algún momento, bueno, pues tú tienes que, ¿cuántos años? Y entonces en aquella época tenías 4 años, ¿pero qué? O sea, ¿vas a hablar de esa época o cómo es? Entonces una confusión al comienzo un poquito difícil de dilucidar, pero bueno, ya después se logró contextualizar. Al inicio también, aunque en la preparación de eso se acordó previamente, sin embargo no fue como muy claro al comienzo, hasta que alguien dijo, oiga, no, espera un momentico, tenemos que preguntar, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿No? No sé qué. Entonces empezaron las preguntas como de contacto ahí como que ya empezamos a desarrollar todo el proceso de entrevista, ¿no? Yo noté en el transcurso que hubo momentos como de duda, de inquietud, porque las preguntas fueron contestadas de forma entrecortada, es decir, episódica, como si estuviéramos colocando un telegrama. Pregunta tal cosa, respuesta, sí. ¿Y qué? Bien. ¿Y qué más? No, así, ¿no? Cosas así como muy monosilábicos. Entonces, que los entrevistadores tuvieron como el afán de oiga, queremos narración. El afán de... Sí, pues sí, de que la entrevistada narrara. Entonces, lo que ocurrió fue que empezaron a hacer más preguntas seguidas. Entonces, no sé hasta qué punto al comienzo, creo que eso no facilitó la narración de parte de la entrevistada, porque muchas preguntas, ¿no? Y entonces tal cosa, y sí. Bueno, entonces otra cosa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que al comienzo... Ella se ponía como un poco nerviosa. Sí, estaba nerviosa, ella como que veía mucho, sí, y en un momento algunos hablaban, uno decía, ¿y tus papás? Y entonces ella se quedaba pensando. Y entonces decía, bien, mis papás hacen tal cosa, me pasó tal situación, cortico, ¿no? Y la otra persona, bueno, pero cuéntanos, ¿no? Así como tratando de reiterar, ¿no?, la cuestión, pero realmente como que notaba confusión también en la persona que estaba contestando, ¿no? En algún momento parecía como preguntas de cuestionario, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, conteste y aquí se va escribiendo. En otro momento hablaron como al tiempo, ¿no? Hablar al tiempo los entrevistadores, como, y ella se queda como confundida, ¿no? Como mirando aquí, allá, ¿sí? ¿Es conmigo? Bueno, cosas así, ¿no? Surgen preguntas no programadas, muy interesante porque pues hicimos el guión, pero aquí notamos que salieron otras preguntas muy interesantes que intentaban como descubrir cosas de la historia de la persona entrevistada, ¿no?
Las preguntas al principio se programaron en orden, pero se colocaron en desorden y fueron asistemáticas y bueno, surgieron, se reiteraron intervenciones múltiples, etcétera, se intercalaron con preguntas no programadas, se atiborró un poco de preguntas a la entrevistada y al final hubo algo muy interesante porque se hizo una pregunta que generó malos recuerdos, según entendí, según lo que pude percibir, y la persona dijo, no, o sea, como que no quiero contestar esto, entonces hábilmente alguien dijo, bueno, entonces hablemos de otra cosa ahí, le dio un tiro y metió otro tema, y bueno, bien interesante, hasta ahí puedo decir de lo que acontecido. Muy bien. Ella solamente no hubo que hacer mucho esfuerzo para que nos dieran lo que estábamos preguntando, pero no se siguió la línea de preguntas que previamente habíamos acordado que se iba a hacer. Pero el tema, El tema, sí, pero las preguntas, como habíamos dicho, no. pero el tema, Sí, el tema sí, pero la pregunta es así como habíamos planteado, no. Entonces, una de las cosas que en primer momento se dio que la entrevistada dice, no, yo no quiero que me graben porque el compañero apretaba a grabar la entrevista y dice, no, a mí no me gustan esos aparatos. Como que no. Entonces, otra cosa que se da es que la entrevistada decía términos que no eran muy familiares y no se indagaba, bueno, ¿y qué significa, por decir algo, preo y seo y laguna y palma? O sea, como no es familiar para uno y no se indagaba, bueno, ¿y qué es eso? Para ampliar, sino que se seguía la línea. El problema es que yo sí sabía lo que era, Entonces, porque yo estudié en España. entonces cosas que dentro de la entrevista, pienso que todo entrevistador debe tener claro para, en la línea de diálogo, entender qué está diciendo el entrevistado. Muy importante eso. Otra situación fue que no fue una entrevista seguida, sino muy generalizada, se abría con pases a otros temas y retomamos nuevamente el tema central. Pues entonces, a grosso modo, Cristina, fue lo que- ella es como un poco más dulce, carismática, no sé, entonces ella como que va creando un ambiente. O sea, yo por ejemplo estaba aquí como pendiente de todo, es como tratando de apuntar cada detalle que no me perdiera nada, y de hecho creo que no he perdido nada aquí. Logré apuntar como más de 2 páginas de todo lo que estaba observando. La compañera Elis y Magdalena, pensábamos que ella iba a ser la entrevistada, primero que todo, o sea, como que todo nos pasó porque ella, la profe la llamó y se fue para allá, nosotros nos alejamos prácticamente de allá. ustedes lo dijeron por su cuenta, yo dije, preparen una entrevista, no dije, Sí. una entrevista. Claro, sí, entonces, Era una especie de simulacro. sí, entonces nosotros estábamos era como pendientes como de otras cosas, y Eli sí, como, y la compañera Magdalena, como que aparte ya tenían como algo como las preguntas, un poco la estructura como de lo que iba a ser la entrevista. Cuando entonces ya llega la profesora, ¿cómo es tu nombre? Luz. Y entonces todos nos quedamos así, entonces Alex dice, ay, entonces que ella va a hacer la entrevista, entonces como que yo mejor me quedo aquí callada, dice, entonces ya, aquí todo, llega entonces, Cristina, entonces ya es como muy dulce, como ya, entonces ya crea un ambiente perfecto para la entrevista. Y ya no sé, como que se aleja un poco del cuestionario y comienza como a interactuar de una manera que, o sea, proponen una entrevista no tan lineal, así como la mesa de allí, que dice que cortaban y que parecía como algo así, sino que no, deja que la entrevistada hable y como que ella misma sea ella, ya exprese. No, para mí lo importante fue crear el ambiente perfecto para la entrevista y que la entrevistada fuera la persona correcta, ya, para entrevistar. Alex ya había dicho que, pues para compartir, que una persona buena para entrevistar sería que tuviera 50 años o más, ¿ya? Porque puede dar cuenta de los hechos. Por eso yo tuve cuidado en el Ella me defiendo, es que ella me atacó. Bueno, entonces, espérate, yo ya termino. Aquí entonces se dan detalles pues importantísimos como personajes de la época, que ella puede dar cuenta de esto. Ella los conoció, un profesor que fue muy importante aquí en la vida de Panamá, y entonces eso me parece súper importante porque es perfecto, yo no sé, para dar datos históricos y de todo, o sea,
Cristina conoce el tema, o sea, sabe un poco de lo que se está hablando. Entonces creo que apunté también que es importante que la persona que va a entrevistar sepa del tema que se va a hablar, para poder encaminar, pues. Hay una cuestión, pues. Digamos que sí hay unos procesos técnicos para hacer una entrevista. Resulta que yo estaba pensando en hacer una comparación entre la educación anterior a los 70 con la de los 70 para ver el cambio que hubo. O sea, esa es la intención, y para no salirme del tema, o sea, porque cuando uno se sale del tema y empieza a hacer, sí, hay que ser carismático y hablar de otras cosas, y uno sabe que sale muchas cosas, pero uno no puede salirse del tema porque se pierde, y entonces establece ya otro tipo de relaciones y ya tiene que ver con una historia de vida. O sea, yo digo, no hay que hacer una historia de vida, o sea, si es la educación en los 70, preguntemos sobre la educación en los 70. ¿Cuál es el tipo de educación de sus padres? ¿Cuál es el tipo de educación que tiene usted? ¿Hubo un cambio, cierto? ¿Qué tipo de educación había? O sea, las mismas materias, ¿qué tipo de materias se enseñaban? ¿Por qué se enseñaban las materias? O sea, no quería salirme del tema, por eso no es que sea antipático, no sea dulce. Yo tampoco no es que sea dulce o así muy cuadriculado, pues no es que era muy cuadriculado, sino que está diciendo, ahora que terminen ellos, justamente yo estoy anotando todo eso, que es necesario. Ahora, pero no, yo no sentí que te hayan atacado. Tampoco me decía como expresivo. Así nos queda un rato el observador de Importante para mi grupo fue como conocerse de qué país venían. Eso para ellos era sumamente importante porque iban a iniciar la fase de la serie de preguntas que iban a realizar, que por cierto al final no se cuestionaron de la misma manera como les pasó al grupo acá, que ellos hicieron una serie de preguntas, pero que cuando tenían al entrevistado partieron de lo que menos yo pensé que iban a preguntar. Tenían ese listado de preguntas y planteaba la compañera Ana, es muy importante ir mejor de la escuela hacia afuera y no venir de afuera hacia la escuela. Mi sorpresa fue cuando el compañero Pedro es entrevistado, lo primero que ella le preguntó, ¿qué edad tienes? Esa pregunta jamás la formuló ella en la serie de preguntas. Eso fue lo primero que ella preguntó. Es más fino decir en qué año nació. Pero muy interesante. Sí, muy interesante porque ellos sí trabajaron muy fuerte el lineamiento de las preguntas que iban a realizar y sobre todo fundamentado en sus experiencias, ¿no? Cada uno hablaba de que, bueno, yo tuve mi experiencia en la escuela primaria, vamos a trabajar la primaria, decían ellos, vamos a trabajar la primaria en función de eso. A ver, en tu tiempo se tenía novio, preguntaba uno, el otro, ¿y cómo se daba ese proceso? ¿Te señalaban o no te señalaban? ¿Había investigación sobre eso? La compañera acá, Dilcia, también planteaba de que era importante tomar en cuenta los juegos, y Ana decía, sí, los juegos, pero en recreo. Igual acá el compañero también planteaba, cada uno planteaba una cosa diferente. Causa un efecto. Él, cuando le plantean cuál era su edad, entonces él empieza a sentimentalizarse con su escuela y él habla pues de la parte afectiva que él vivió en su escuela. Por supuesto, porque ellos trataron el tema personal. Yo creo que hacer ese trabajo desde ese punto de vista, más que bien señalado en el tema que vamos a centrarnos, es identificarnos con las necesidades básicas que tiene el entrevistado en un momento dado o que estuvo en ese periodo histórico donde nosotros vamos a hacer la investigación y luego entonces adentrarnos en la parte central. Una cosa que me acordé ahora, una frase de Porteri, ¿no? La historia oral nos dice más de los significados de los acontecimientos que de los acontecimientos mismos. Exacto. Y estuve también en un panel que se hizo anteriormente, en un taller, y hablaban de que nosotros cuando trabajamos la historia oral tenemos que ser muy investigativos. Y decía, no quedarnos nada más con la parte sentimental, pero es importante tocarlo. Entonces hoy me di cuenta que sí es cierto, porque ellos pudieron hacer su trabajo muy bien desglosado, pero introduciéndose por la parte sentimental y luego llegar entonces a la parte medular. Eso
No funciona cuando hablamos viceversa, o sea, si empezamos con la parte medular, terminamos con la parte sentimental, entonces no le damos un sentido a esa investigación. Yo creo que el grupo hizo un gran esfuerzo. Cuando uno hace las entrevistas, si bien es cierto, tienes una serie de preguntas que llevas como base para extraer la información, a veces si tú encasillas a la persona que estás entrevistando en las preguntas, la persona se bloquea y no te va a responder. No te va a responder lo que tú quieres, sino que tienes que dejarlo hablar. Lo que ocurre es que nosotros no sabíamos qué tiempo teníamos estipulado para hacer la entrevista y la esperanza era que el tiempo nos diera, porque cuando uno va a hacer la entrevista igual puedes tener media hora como 10 horas. Sí, claro. O sea, este es un ensayo para llegar a hacer un trabajo pulido. Si estábamos en una entrevista real, lo más seguro que antes de que terminaran unas 2 horas, ella nos decía la información de la década de los 70, pero como ella insistía en quedarse en el preu, o no, a lo mejor ella hablaba de eso porque tiene... Porque eso eran sus mejores recuerdos, fue el momento en que estableció sus bases emotivas que todavía perviven hoy día. Exacto. Entonces nada, por eso hacer otra cosa. La puerta y vámonos. Y uno tiene que valorar eso, entonces tú no puedes cortarle, tienes que dejar que la persona... uno elige hablar de eso. Y sobre todo que la persona se sienta cómoda. Exacto. Porque si lo encasillas en las preguntas y les insistes y vuelves a insistirle, la persona termina como hastiándose. Ahora te mira una persona, por favor. Esto era un simulacro, ¿no es cierto? Pobre Minerva, ¿no? Sí. Tenía un rol, tenía que ser parca, no sé, seca, ¿cómo se dice? Como cortando. Sí. Y bueno, entonces pobre mujer, no es que es antipática y todo lo demás, no tiene problemas para recordar. El tema es que